¿Y si le damos la vuelta a una de las historias más conocidas del mundo? ¿Y si no va solo de fe, sino también de dinero y de poder? Hoy vamos a mirar la historia de Jesús desde un ángulo que a menudo se pasa por alto, el económico. La pregunta es clave, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un predicador de una provincia remota acabase siendo visto como una amenaza de muerte para el sistema? Pues, como vamos a ver, la respuesta no está solo en la teología, ni mucho menos. La clave, como tantas otras veces, está en seguir la pista del dinero. Para entender de verdad el conflicto tenemos que sumergirnos en la economía de la Judea del siglo I. Un sistema, ya os lo adelanto, asfixiante, y que el mensaje de Jesús venía a poner patas arriba. Muy bien, pues vamos al lío. Todo empieza con algo tan simple como las monedas que la gente llevaba en el bolsillo. En aquella época, el dinero no era solo para comprar y vender. Era, sobre todo, una herramienta de control muy sofisticada. A ver, imaginemos un mercado donde se mezclan monedas romanas, griegas, locales. Un lío, ¿no? Pues no era un caos por accidente. ¿Qué va? Era un sistema diseñado a propósito para que una élite se llevara una comisión en cada transacción, controlando los tipos de cambio. Un negocio redondo. Vamos a ver esta jerarquía. El denario, por ejemplo, era el sueldo de un día de trabajo, el valor del esfuerzo de una persona. Pero la pieza clave aquí, el meollo de la cuestión, es el siclo, esa moneda de plata de gran pureza. ¿Por qué? Porque era la única que se aceptaba para pagar el impuesto del templo. Y ahí, claro, se creaba un monopolio financiero brutal. Y aquí está el quid de la cuestión. El templo no era solo un lugar de culto. Para nada. Funcionaba, para que nos entendamos, como el Wall Street de Judea. Al obligar a todo el mundo a cambiar su dinero por los ciclos del templo, cobrando una comisión, por supuesto, la aristocracia sacerdotal había montado una máquina de hacer dinero absolutamente formidable. Vale, si el control de la moneda era el primer tornillo que apretaba, el segundo era una carga de impuestos que te ahogaba. Y no venía de un solo sitio, no, venía de dos, exprimiendo a la gente por partida doble. La realidad del día a día era tremenda. Pensemos en un campesino. Más de un tercio de todo lo que producía se iba directamente en impuestos y diezmos. Si a eso le quitas los gastos para poder vivir y volver a sembrar, el margen que quedaba era mínimo. Las familias vivían constantemente en el alambre. Es que era una sangría por los dos lados. Por uno tenías al Imperio Romano, con impuestos sobre la tierra, por persona, por comerciar, y los recaudadores no se andaban con chiquitas. Y por otro lado, la propia élite del templo, con sus diezmos, sus ofrendas, era una extracción sistemática de la riqueza de la gente de a pie. Claro, con esta presión fiscal que era imposible de soportar, ¿qué pasaba? Pues que la gente acababa en un callejón sin salida, la deuda. Una trampa, un círculo vicioso del que era casi imposible escapar. El ciclo era trágico y se repetía una y otra vez. Un campesino necesitaba dinero para pagar los impuestos, así que pedía un préstamo a las élites, pero entonces llegaba una mala cosecha, una enfermedad, cualquier cosa, y ya no podía pagar. ¿El resultado? El prestamista se quedaba con la tierra que había sido de su familia durante generaciones. ¿Y quiénes salían ganando con todo esto? Pues como suele pasar, un grupo muy pequeño. Terratenientes que vivían cómodamente en las ciudades, acumulando fincas enormes, mientras crecía una masa de campesinos que lo habían perdido todo y que lógicamente estaban llenos de resentimiento. Y es justo aquí, en medio de este polvorín social y económico, donde entra en escena Jesús. Y su mensaje no se puede entender del todo si no vemos lo que realmente era, un desafío frontal a todo este sistema de explotación. El momento quizás más famoso y rompedor es cuando expulsa a los mercaderes del templo. Muchas veces se interpreta como un simple acto de fe, de puritanismo religioso, pero fue muchísimo más que eso. A ver, ahora que sabemos que el templo era el centro financiero, la cosa cambia, ¿verdad? Al tirar por los suelos, las mesas de los cambistas, Jesús no solo estaba limpiando un lugar sagrado, estaba cometiendo un acto de sabotaje económico, un ataque directo al corazón del poder de la élite. Y ojo que la cosa no se quedó ahí, todo su mensaje iba en la misma línea. Hablaba de perdonar las deudas, lo que era una bomba para el sistema de crédito. Comía con los marginados, rompiendo las barreras sociales. Estaba en la práctica proponiendo una sociedad y una economía completamente diferentes. Después de esto, estaba claro que el choque de trenes era inevitable. El poder establecido no era tonto. Interpretó ese desafío económico como lo que era, una amenaza directa a su supervivencia y a su control. Y aquí es donde se produce la tormenta perfecta. Los dos grandes poderes, la élite local y el Imperio Romano, de repente tenían un enemigo común. El Sanedrín tenía pánico a perder su estatus y sus privilegios, y Roma temía cualquier cosa que pudiera cortar el flujo de impuestos. Jesús se había convertido en un problema para ambos. Por eso, la famosa inscripción de «Rey de los Judíos» que le pusieron en la cruz no era una burla, para nada. Era la acusación formal, el cargo oficial,
Sedición. Para las autoridades, su ejecución no fue un asunto religioso, fue una acción de Estado para neutralizar una amenaza al orden político y, sobre todo, económico. Pero la idea, esa semilla de crítica económica, no murió con él, ni mucho menos. Las primeras comunidades de sus seguidores la pusieron en práctica, creando un sistema donde los bienes se compartían, donde se apoyaban mutuamente. Una economía alternativa. Era, en el fondo, seguir con el desafío por otros medios. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si miramos esta historia con las gafas de la economía, vemos que las grandes luchas por la justicia, a menudo, son batallas económicas. Y eso, claro, nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son los campos de batallas económicos de hoy en día? ¿Y quiénes son los que se atreven a desafiarlos?